Ok, listo, perfecto. Estamos comenzando a grabar la clase de ácidos y bases orgánicos de la sección B. Y fíjense, este tema es sumamente importante, el tema de acidez y basicidad. ¿Qué ocurre? Eh, como dice Bruce Mahan es uno de los autores de química antiguos más importantes. Sus libros eran de mucho nivel. Dice que probablemente no existe un equilibrio en el cuerpo humano más importante que el que existe entre los ácidos y las bases orgánicos. Entonces, en esta clase vamos a aprender, a diferencia de lo que ustedes ven en química general, no sé si me avisan si se me escucha todo, en química general ustedes ven teoría de ácidos y bases inorgánicos, pero aquí vamos a enfocarnos a ácidos y bases orgánicos, vamos a estudiar lo que son su estructura, su reactividad, sus equilibrios en solución y cómo se hacen procesos de separación de mezcla. Entonces, naturaleza de los ácidos y las bases, bueno, vamos a estudiar eso, vamos a estudiar diferentes teorías ácido-base, como la de Arrhenius, la de Bronsted-Lowry, que ustedes ya la están viendo. Eh, Vamos a estudiar fortalezas ácidas y básicas y la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y el objetivo principal es aprender a identificar lo que son ácidos y bases orgánicos, es identificar el pKa, aprender a trabajar con el pKa, porque en química orgánica no trabajamos con Ka, sino con pKa. pKa, lo veremos más adelante, el pKa es el menos logaritmo de Ka. Entonces, ¿por qué trabajamos en orgánica? Esta es una P chiquita. Ya, vamos a verlo. P chiquita aquí. P pequeña, estoy con el mouse. Disculpe, ya, un momento. En química orgánica, trabajamos con el pKa, que es el menos logaritmo de Ka. Logaritmo en base 10 de Ka. No trabajamos con el pKa porque para separar sustancias nos interesa saber las constantes. Por ejemplo, no decimos que la constante del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, sino es 4.8. Y a medida que el valor del pKa es más bajo, el compuesto es más ácido. Es muy importante esto para química orgánica. Déjeme, hay una... Pero, Sí, profe, Ajá, Fabiana, sí. ¿está compartiendo alguna pantalla o algo? Porque no se nos ve nada. Ok, gracias por decirle. Fíjate, no se había cargado. Muchísimas. Ustedes interrumpan. Ahorita sí se llegó a cargar. Descompartí, volví a compartir. Sí. Ok, fíjense. Bueno, lo que hemos visto son la parte de los objetivos. ¿Qué les iba a decir? Que en química orgánica ustedes no trabajan con lo que es con el Ka, es la constante de acidez, ¿saben? De química general. ¿Por qué tema van en química general? Si no trabajan con el logaritmo de Ka. Porque este logaritmo de Ka, sencillo, porque con este logaritmo de Ka, déjenme aquí poner esto en pequeño, ustedes es mucho más fácil para uno. ¿Por qué? Porque no decimos, el ácido acético tiene una constante así es de 1.8 por 10 a la menos 5, no. Decimos que el pKa del ácido acético es 4,74 o 4,8, está alrededor de esas unidades. Entonces, con esto, mientras más pequeño sea el pKa, más ácido es el compuesto. Es una escala de verlo y es mucho más sencilla. Entonces, como ustedes saben, los ácidos y las bases son sustancias de uso común. Fíjense, el ácido clorhídrico es un ácido que nosotros tenemos presente en los jugos gástricos. Es muy importante, el ácido sulfúrico lo tenemos en las baterías. El ácido bórico está en grietas hidrotermales, en rocas fosfatasas el ácido fosfórico. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que estamos rodeados frecuentemente de sustancias ácidas y básicas. Por ejemplo, el ácido acético es el vinagre comercial que ustedes conocen, es una solución de ácido acético al 5%. Muchos es alrededor del 4.8%. Otros al 5%, los más concentrados. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, que es una vitamina que necesitamos consumir, y el ácido fórmico, que están presentes
picaduras de abejas, hormigas. Entonces, ¿qué ocurre? Las bases también son sustancias de uso común. Por ejemplo, el hidróxido de calcio se utiliza en la construcción. El hidróxido de magnesio es un fuerte agente antilaxante, es un medicamento que disminuye la acidez del organismo. Fíjense que el hidróxido de magnesio es una base débil y es un antilaxante. Perdón, antilaxante no es un antiácido. ¿Por qué? Bueno, y laxante también. ¿Por qué? Porque si ustedes adicionaran al ácido clorhídrico del cuerpo un ácido fuerte o una base fuerte, como por ejemplo una sal de hidróxido de sodio, potasio aparte, que pudiera quemar el organismo, el calor de disolución que se genera es tan grande que ustedes se quemarían. Es lo mismo que cuando estén en el laboratorio y les cae una sustancia ácida, ustedes tienen que adicionar una solución diluida de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato reacciona y neutraliza el ácido, pero sin generar un calor de disolución muy grande. Es lo mismo que si cae una solución de hidróxido de sodio en las manos para que genere una reacción de saponificación, adicionan ácido acético en una solución concentrada de ácido, porque aparte que el ácido concentrado los quema, va a hacer que el calor de disolución sea mucho mayor. Entonces, la naturaleza de las sustancias ácidas y básicas son que los ácidos tienen sabor agrio y las bases generalmente tienen de naturaleza corrosiva y muchas veces tienen un inclusive sabor amargo. Ok, ¿qué ocurre? Que a nivel de la química farmacéutica, ustedes como futuros farmacéuticos les interesa demasiado conocer las sustancias ácidas y básicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, es un compuesto, si vemos los grupos funcionales, aquí tenemos un éster, aquí tenemos un ácido carboxílico y aquí tenemos un compuesto aromático. Esto es una estructura ácida. ¿Qué ocurre? Ustedes saben química orgánica, ¿verdad? Química general, han visto acidez y basicidad. En medio ácido o en medio acuoso, esto puede sufrir un equilibrio de ionización. ¿Verdad? Un equilibrio de ionización, disculpen, vamos a quitar esta parte de aquí. ¿Dónde está? Sí, aquí. Ajá. Un equilibrio de ionización, esto más H3 o más. Y aquí se me olvidó colocar el éster. Aquí está mi compuesto, mi éster. Ven, sufren reacciones ácido-base y esto es sumamente importante a nivel del organismo. Por ejemplo, esto que está aquí, que lo vemos acá como un ácido carboxílico, voy a copiarlo para que lo vean aquí. Esto es uno de los ejemplos más típicos que uno tiene en los parciales de orgánica 2. Estos lo ponen mucho y también en química orgánica 1. Esto que está aquí es un ácido carboxílico extendido, porque más adelante cuando veamos, por ejemplo, si ustedes ven esto que está acá, aquí tengo una base, por ejemplo, una base cualquiera, puede tomar este protón, romperse este enlace carbono-oxígeno para formar este compuesto que está aquí. Esto es una reacción ácido-base. Vamos a poner, por motivos, voy a poner que esto es R, para no escribir tanto. Entonces, aquí voy a tener, aquí voy a tener esto que está acá, ¿verdad? Y esto. ¿Qué ocurre? Justo en este punto, fíjense que yo tengo esto que está aquí. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero se lo explico una vez. La fortaleza de un ácido depende de la localización electrónica. Entonces, esto es un ácido carboxílico extendido, porque ustedes ya vieron resonancia, ¿verdad? Este compuesto es ácido porque sencillamente aquí hay una estructura resonante. Todo esto lo vamos a ver con mucho detalle adelante. Pero con esta estructura resonante tenemos esto que está acá, ¿verdad? Entonces, por esta razón,
Cuando yo bajo el doble enlace se ubica aquí, este doble enlace se forma aquí y aquí se forma la carga negativa. Esta estructura de este ácido carboxílico extendido hace que mi compuesto, ¿verdad? Mi vitamina C, que estoy tratando aquí, sea un ácido y es un ácido fuerte por la resonancia que tengo. Entonces, en este tema vamos a ver efectos estereoelectrónicos y estereoestructurales. ¿Se acuerdan lo que les dio el profesor Franco de efecto inductivo y efecto de resonancia? También lo vamos a ver. Entonces, ácidos y bases orgánicos son sustancias que están presentes en el cuerpo humano y son muy importantes a nivel biológico. Voy, momento, creo que hay preguntas. Disculpen, déjenme abrir acá. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta. Ajá, Fabiana, ¿tienes alguna duda? No, profe, no, no. Ah, es que como está la mano levantada ya, dale. Tranquila. Entonces, fíjense. Los ácidos y las bases orgánicas son muy importantes y lo van a ver mucho en la parte de fisiología, cuando vean la materia con la profesora Connie, porque ella explica todo lo que es el sistema tapón de los pulmones y la sangre y cómo influyen las sustancias ácidas y básicas en el organismo. Entonces esto es muy importante para ustedes que son futuro farmacéutico y que van a trabajar inclusive en la parte que pueden trabajar en la parte de desarrollo de fármacos. Entonces, son importantes porque en el organismo hay proteínas y las proteínas se forman a través de reacciones con los aminoácidos, la formación de enlaces peptídicos. Un enlace peptídico no es más que un enlace en la formación de una nueva amida, producto de que lo van a ver en química orgánica 2 de que este grupo, este ácido carboxílico que ustedes tienen acá, ¿verdad? Esto tiene un par de electrones y tienen este nitrógeno. Este señor, este grupo acilo que está aquí, es un grupo susceptible a ataque nucleofílico y un grupo amino puede atacar a este ácido carboxílico para formar un nuevo enlace. Entonces el nuevo enlace que se forma es sencillamente una amida. Entonces, vamos a poner que aquí tenemos R, tenemos aminoácidos con cadenas laterales R1, R2. Entonces, este nuevo enlace que yo estoy formando es un enlace peptídico, esto es una amida, y esta amida como tal es la parte fundamental cuando yo junto varios aminoácidos, porque fíjense cuando yo junto estos dos aminoácidos, aquí la proteína, el nuevo péptido que me queda un grupo carboxílico y aquí me queda otro grupo amino. Si estoy haciendo una reacción entre la valine y la arginina, siempre voy a poder extender esas reacciones y formar lo que es una proteína que se forma cuando tengo una serie de aminoácidos, por lo menos alrededor de 50. Entonces, yo tengo aminoácidos naturales, aminoácidos esenciales y no esenciales, y aquí tengo un único aminoácido no quiral, que es la glicina. Todos los demás aminoácidos, fíjense, aquí tengo un centro quiral, aquí tengo otro 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 centro quiral, y así voy, y aquí tengo otro centro quiral, porque acuérdense, si esto está saliendo, aquí tengo un hidrógeno entrando, ¿ok? Entonces esto sería, 1 es el nitrógeno, tiene el mayor orden de prioridad, 2 es este grupo carboxílico, ¿verdad? Este ácido. 3 esta cadena, 1 busca 2, busca 3. Este centro quiral es S, con el hidrógeno hacia atrás. Ok, fíjense que estoy tratando de recapitularle cosas que hemos visto porque química orgánica 1, a diferencia de química general, no tiene esa ruptura que ustedes pueden ver que, por ejemplo, cuando ustedes pasaron la parte de teoría atómica, soluciones, ustedes no tocaron el tema de teoría atómica, a excepción de la tabla periódica para calcular las masas moleculares. En el caso de química orgánica, no, es todo continuo. A partir de ahorita, este tema, y especialmente el tema de aluros del kilo, ustedes verán que este tema ustedes van a tomar lo que es la parte de toda la materia. Y cuando lleguen a Orgánica 2, el primer tema de Orgánica 2 es continuación del último tema de Orgánica 1. Y el último tema de aluros del kilo de Orgánica 1 une nomenclatura, une ácido base, une
teoría estereoquímica, mucha estereoquímica, entonces hay que ir repasando todos estos conceptos, poco a poco. Ok, fíjense, un factor importante, que es lo que vamos a ver, son las teorías ácido-base. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las primeras teorías ácido-base fue la que construyó Robert Boyle entre 1627 y 1691. ¿Qué fue lo que dijeron estas teorías? Que ácidos, una sustancia ácida, es aquella que cuando se pone en contacto el papel tornasol con un ácido se vira de color rojo. Y una sustancia básica es aquella que cuando yo pongo un papel tornasol, el, el papel indicador se vira de color azul. Un papel tornasol es un papel muy sencillo, nada más, él no es como un papel pH, si ya lo han utilizado en el laboratorio general, que les dice pH1, pH2, pH3, no, esto es un papel sencillo, él nada más indica si la sustancia es ácida o si la sustancia es básica. Teorías ácido-bases hay muchas. Está la teoría de Faraday, que dice que un ácido es aquella sustancia que reacciona y vira el papel tornasol azul, una base es aquella sustancia que reacciona y vira el papel tornasol un ácido a rojo y una base azul. Es que es la teoría de Faraday, está la teoría de Arrhenius, de Brostolowry y de Lewis. Hay otras teorías ácido-base como la de Usanovich, la de Lutz-Flut o la teoría de ácidos duros y blandos de Pearson, que yo aquí se las nombro, pero yo no las explico. Esto no lo vamos a ver, esto no lo vamos a ver porque esto va mucho más allá de sus conceptos. Pero como les dije al principio, este tema es sumamente importante. Inclusive en este tema vamos a ver una ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación fundamental de la química medicinal, que es la materia que ustedes ven en tercer año, que vendría siendo química orgánica 3. Entonces, continuemos con nuestras teorías ácido-base. Una de las teorías ácido-bases que tenemos es la teoría de Michael Faraday, que básicamente él es considerado el padre de la electroquímica. Electroquímica es la última unidad o la unidad 5 de química general que ustedes van a ver que tiene que ver con todo lo que son las reacciones óxido-reducción. Eso quiere decir reacciones que son capaces de transmitir protoelectrones. Entonces, fíjense, entonces, los ácidos, las bases y las sales son electrolitos. Son sustancias que al ponerse en contacto con una solución, vamos a verlo aquí, acá, son electrolitos, son capaces de transmitir corriente. Entonces, fíjense, vamos a ver algo acá. Fíjense, bueno, o en este mismo simulador. Esto es un simulador que es el simulador FETS de la Universidad de Boulder, Colorado. Es un simulador interactivo. Por ejemplo, si yo lo quiero ver en microsolución, vamos a ver en mini solución. Fíjense, aquí yo tengo un indicador, ¿verdad? Entonces, si yo voy adicionando, por ejemplo, protones, y fíjense, a medida que yo voy incrementando la concentración de ácido, fíjense que las moléculas rojas van aumentando porque está incrementando la concentración de iones hidronio, ¿verdad? Y está disminuyendo la concentración de iones hidroxilo. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que tenemos son iones, y son iones, básicamente, eh, iones, disculpen. Necesito activar una cosa importante acá, que es el point to fix. Listo. ¿Dónde se activó? Un momentico ya. Listo. Voy a moverlo acá. Listo, chicos. Ajá. Ah, me equivoqué ya. Ok, listo. Entonces, fíjense. ¿Qué ocurre? Esto que están aquí son sustancias iónicas. ¿Qué pasa? Vamos a tener lo que son iones H3 o más, que son ácidos
¿verdad? Porque sabemos que el protón no existe como su forma aislada, que ese fue el problema de la teoría de Arrhenius, sino que existe como su forma hidratada, e iones hidroxilo. Entonces, si yo coloco un electrodo aquí, eso es lo que me decía la teoría de Michael Faraday. Cuando yo coloco un electrodo ahí en la solución, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es un, un flujo de corriente en el sistema. Otra teoría importante fue la de Svante-Arrhenius. Y fíjense que es muy interesante la teoría de Arrhenius porque él, cuando defendió su tesis doctoral, el jurado que evaluó su tesis de doctorado consideró que era una tesis de poco valor o poco mérito. Porque según el jurado, que era un jurado calificado, no aportaba nada a la parte científica, a lo que el jurado estaba totalmente equivocado y años después le dieron el premio Nobel de Química porque él descubrió la naturaleza de las sustancias ácidas y básicas en solución. Entonces, para Arrhenius, un ácido es toda aquella sustancia que al ionizarse, por ejemplo, un ácido fuerte, incrementa la concentración de iones protonio. Eso es lo que ocurre con un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, ¿verdad? O el ácido nítrico. ¿Qué ocurre con el ácido clorhídrico o el ácido nítrico? Bueno, sencillamente el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, cuando están en agua, ellos se ionizan completamente, ¿verdad? Acuérdense la diferencia, no sé si la han visto, entre ionización, ¿verdad? Esto es acuoso, y disociación. A pesar de que muchos libros lo utilizan de manera similar, cuando yo digo que disocio la sustancia, se refiere generalmente a sales. Yo tengo cloruro de sodio y cuando el agua solvata estas sales, se separan en iones sodio más, iones cloruro menos. Pero cuando yo digo que ionizo, es sencillamente que la sustancia reacciona con el agua y forma iones. No ocurre un proceso de solvatación. Bueno, pero en la teoría de Arrhenius, él tenía un problema que era que, fíjense, aquí yo tengo el protón, ¿verdad? Pero ¿cómo estoy colocando el protón? El protón lo estoy colocando como en su forma aislada. Eso quiere decir que él lo estoy colocando como H+. No lo estoy colocando como es en verdad, como H3 o más. Entonces, esta es una limitación de la teoría de Arrhenius. Él no le asignaba ninguna participación al medio de reacción. Para Arrhenius un ácido, entonces, es cualquier sustancia que se coloque en agua y genera iones hidronio. Y una base es cualquier sustancia que se coloca en agua e incrementa la concentración de iones hidroxilo. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio son bases que son fácilmente describibles por la ecuación de Arrhenius. Ok, pero ¿qué ocurre? Otro problema que tenía Arrhenius es que él no consideraba, por ejemplo, sustancias como el amoníaco, ¿verdad? Ustedes saben que el amoníaco no tiene OH en su estructura, no tiene iones hidroxilo. Pero ustedes muy bien saben, por lo que han visto en química general, esto es un líquido, esto es acuoso, que esto se ioniza en agua, ¿verdad? Y cuando se ioniza en agua, esto genera iones amonio, ¿verdad? Este es iones amonio más iones hidroxilo. Entonces, ¿qué ocurre? Él no podía explicar, por ejemplo, cómo ciertas sustancias neutras como el amoníaco y como las aminas, que pueden haber aminas primarias, secundarias o terciarias, que no tienen grupos hidroxilos, es decir, grupos OH en su estructura, eran capaces de incrementar la concentración de iones hidroxilo. La teoría no explica por qué ciertos cationes se hidrolizan en agua. Tampoco la teoría era lo suficientemente buena para asignar la participación del medio, es decir, si una sustancia era capaz de incrementar, por ejemplo, el agua,
cómo participaba y su carácter anfótero, y que solo considera al protón en su forma aislada y no en su forma hidratada. Y como le dije, solo se limita a soluciones acuosas. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, nosotros vamos a utilizar todos estos conceptos que estamos viendo ahorita a futuro, pero es bueno tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Hubo otros dos señores, como James Nicholas Brewster y Thomas Martin Lowry, que dijeron que una sustancia, y una sustancia es un ácido, si es capaz de ceder protones. Y esta es la teoría ácido-base más utilizada. ¿Por qué es la teoría ácido-base más utilizada? Es sencillo, porque es la teoría que se lleva a cabo en el solvente universal. El solvente universal decimos que es el agua porque es capaz de disolver muchas sustancias. No es que disuelva todas, porque sabemos que tiene serios problemas para disminuir por su naturaleza polar. El agua tiene serios problemas para disolver sustancias hidrofóbicas o sustancias orgánicas o el aceite, como el agua y el aceite que no se mezclan. Pero decimos que es el solvente universal porque sin él sería indispensable la vida. El ciclo de la vida, el ciclo del agua, por el cual nosotros nos hidratamos, estamos conformados en un 70, alrededor de un 70% de agua. Entonces, no podría ser posible si nosotros no tuviéramos la presencia de agua. Por eso es que se dice que es la teoría más usada. Y un ácido es una especie que es capaz de ceder protones. Mientras que una sustancia básica es una especie que es capaz de aceptar protones. En este caso, el amoníaco. Aquí nosotros tenemos a nuestra molécula de agua, que toma este protón, se protona, y genera esto que está aquí. Entonces, ¿qué pasa con las teorías ácido-base de Brewster-Lowry? Se fundamentan en la transferencia de protones, y esta es una de las principales limitaciones. Porque si bien yo la puedo explicar en fase gaseosa como esta reacción entre el ácido clorhídrico y el amonio, fíjense que les estoy moviendo muchos electrones. Cuando yo digo estas dos flechitas, es que se están moviendo electrones, estas dos flechitas que lo vieron con el profesor Franco. Mientras que cuando pongo una sola flechita así, es que se mueve un solo par de electrones. Aquí se están moviendo dos pares y aquí un par de electrones, porque estamos a punto de, en el próximo tema, de pasar de la parte de química orgánica estática a la parte de química orgánica dinámica. Ustedes hasta ahorita han visto pura estática, no movimiento de electrones, sino estructura. Entonces estamos a punto de pasar a esa parte dinámica. ¿Qué ocurre? Que con la teoría de Bronsted-Lowry es necesario que ocurra la transferencia de protones. Si no ocurre transferencia de protones, la teoría no funciona. Y esa es una de las principales limitaciones. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Aquí tenemos la química ácido-base, la naturaleza entre un ácido y una base. Como ustedes saben, tenemos el ácido clorhídrico. Es un ácido muy fuerte, que significa que una vez que la molécula de agua toma este protón, ¿verdad? Voy a generar el ion hidronio más el ion cloruro. Y un ácido fuerte se ioniza totalmente, que significa que él no es capaz. Él no es capaz Él no es capaz de revertir el equilibrio. Entonces aquí tenemos una base y un ácido. Para formar este equilibrio conjugado. Entonces, ¿qué ocurre con las sustancias anfóteras? En el caso del agua, fíjense. El agua aquí, al reaccionar con el ácido clorhídrico, tomó un protón, formó iones y cloruro. Entonces, el ácido cede protones, es un ácido de Bronsted. La base acepta protones, una base de Bronsted. Mientras que en el caso
de esta base que está aquí, la de amoníaco, acepta esta base, el amoníaco, va a aceptar un protón del agua para formar el ion hidronio e iones hidroxilo. En este caso, el agua invirtió su comportamiento y se comportó como base. Entonces decimos que el agua es una sustancia anfótera, que es capaz de comportarse como un ácido o como sencillamente una base. Y toda reacción ácido-base tiene un par conjugado. El ácido tiene su base conjugada, en este caso el ácido clorhídrico tiene una base conjugada que es el cloruro, y la base, que es el agua, tiene un ácido conjugado que es el ion hidronio. Entonces, las ventajas de estas teorías es que no toma en cuenta la participación del medio de reacción, es muy bueno, es la teoría más utilizada universalmente porque se aplica en medio acuoso debido a que la teoría ácido-base se considera la transferencia de protones entre un ácido y una base, no se limita solamente a disoluciones acuosas siempre y cuando la reacción involucre la transferencia de un protón. Explica el comportamiento básico de ciertas especies. Pero ¿cuáles son las limitaciones de la teoría de Bronsted-Lowry? Solamente es aplicable a reacciones que involucren la transferencia de electrones y no explica la formación de aductos ácido-base ni la hidrólisis de ciertos cationes. Cuando les digo un aducto ácido-base es como esto que está aquí, esta parte que está acá, pero que no implicara, es que, vamos a verlo aquí, un aducto ácido-base es esto que está aquí. Ustedes agarran y, por ejemplo, tenemos acá, vamos a cambiar de color para que no se pierdan. Perfecto. Aquí tenemos, por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? Tiene un par de electrones y ponemos a reaccionar con una sustancia como el trifluoruro de boro. Entonces, el amoníaco reacciona con el boro. Para formar lo que es un aducto ácido-base, que esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. Eso es un aducto, fíjense, ahí se forma una reacción ácido-base que se explica por la teoría de Lewis, donde el amoníaco actúa como una base de Lewis y el boro actúa como un ácido de Lewis. Pero eso no es explicable por la teoría de Bronsted-Lowry. A eso se refiere ese inciso de la teoría. Ok, entonces, la teoría de Bronsted-Lowry es sumamente sencilla porque permite explicar ciertos compuestos inorgánicos o ciertos ácidos inorgánicos de uso bastante común que ustedes ya han podido utilizar, como por ejemplo, vamos aquí, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Básicamente hay 7 ácidos fuertes en química inorgánica: el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido brómico, el ácido hídrico, el ácido perclórico, el clórico y el ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico es solo fuerte en su primera constante de ionización, donde el ácido sulfúrico reacciona con el agua para formar ion bisulfato más iones hidronio. Las segundas constantes de ionización no es fuerte. La reacción que ocurre, eso es importante tenerlo, por ejemplo, entre el bisulfato, esto que está aquí, el bisulfato, más el agua, ¿verdad que está aquí? El bisulfato más el agua. Esto que está aquí es un equilibrio, aquí es un 4. Ya está aquí el 4. Esto es un equilibrio que, como estamos viéndolo acá, es una reacción de equilibrio. Y esa teoría
también me permite explicar ciertas bases sencillas, como las bases fuertes. ¿Cuáles son las bases fuertes? Todas los metales alcalinos y algunos de los alcalinoterrios. Ya les voy a mostrar algo aquí. Ujú. Si nosotros vemos nuestra tabla periódica de los elementos, todos los ácidos que son, todas las bases fuertes son las de los metales alcalinos. Ya, disculpen, se quedó marcado el berilo aquí. Ajá, listo aquí. Por ejemplo, el hidróxido de litio es una base fuerte, la de los metales alcalinos. Acuérdense que este bloque, el bloque 1A, el grupo 1A de la tabla periódica, que tienen configuración NS1, son bases fuertes. Hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, rubidio, cesio y francio, por ejemplo, el hidróxido de francio, son bases fuertes, se ionizan completamente. Y la de los metales alcalinoterrios, las pesadas. Hidróxido de calcio, estroncio y bario, es decir, sales con esta naturaleza, son bases fuertes. Entonces, compuestos orgánicos normales, que son ácidos, que vamos a estudiar. Ah, importante, cuando en química orgánica, guarden esto, les pregunten ejemplo de un ácido fuerte o una base fuerte, no vayan a salir diciendo que es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, porque la materia es química orgánica. Ejemplo de un ácido fuerte, por ejemplo, podemos decir los ácidos carboxílicos, pudiéramos decir los ácidos sulfónicos, que lo vamos a ver más adelante. Son ácidos fuertes porque al perderse este protón de aquí, queda una carga negativa que se va a deslocalizar por resonancia. Igual pasa con los ácidos carboxílicos. El fenol es un ácido débil, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos también sulfonamidas, que pueden ser ácidos. Y imidas, por ejemplo, fíjense, si yo pierdo este protón aquí, la carga, cuando pierde este protón, se queda una carga negativa que se deslocaliza por resonancia hacia acá. Se deslocaliza por resonancia hacia acá. O hacia acá. Entonces, ¿qué otra teoría ácido-base tenemos? Bueno, otra teoría ácido-base que tenemos, que es muy importante, es la teoría ácido-base de Lewis. Esta, como tal, no sé si ya la han visto en química general, pero una base, según Lewis, es toda especie que tiene un par de electrones disponibles. ¿Qué significa? Toda especie que tenga un par de electrones disponibles. Amoníaco. Esto es una base porque tiene un par de electrones disponibles. Por ejemplo, el amonio no es una base. ¿Por qué? Porque el amonio, el nitrógeno, es un elemento del segundo periodo de la tabla periódica, configuración electrónica, core del helio, 2s2, 2p3, y por lo tanto, cuando él se junta con estos cuatro hidrógenos, él completa su octeto, pero no tiene pares de electrones disponibles. Ejemplo de otra base, tenemos las aminas. En el caso de la teoría de Bronsted-Lowry, perdón, de Lewis, los halógenos, como el yoduro, pudiera ser una base porque es fácilmente polarizable y se ve estos electrones. Y un ácido es cualquier especie que tenga un orbital vacío. ¿Qué significa un orbital vacío? Que pueda aceptar un par de electrones. Ejemplo de esto son todos estos elementos que están aquí en el grupo 5A de la tabla periódica. ¿Por qué todos estos elementos son? Porque fíjense, ¿cuál es la configuración del boro? La configuración del boro es el core del helio, 2s1, 2p1, ¿verdad? Esa es la configuración, 2s y 2p. Si yo veo, por ejemplo, en un compuesto como el trifluoruro de boro, este trifluoruro de boro tiene una hibridación que ustedes ya la saben, una hibridación sp2.
Y esta hibridación sp2 significa que él tiene es una molécula plana separada por 120 grados, pero si yo trato de poner eso en unos orbitales, por ejemplo aquí boro, ¿verdad? Dijimos hibridación sp2. Cordelhelio. Tengo dos orbitales sp2, ¿verdad? Y un orbital p. Entonces fíjense, si los electrones del boro son de color rojo, cada flúor que está ahí aporta un electrón, porque como sabemos en el enlace, flúor aporta un electrón y boro aporta un electrón, entonces podemos ponerlo así. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, tengo 6 electrones, él está deficiente en carga, tiene un orbital p disponible. Eso es lo que se refiere la teoría de Lewis. Al esa molécula tener un orbital p disponible, déjenme verla ahora porque ustedes corren a otra clase. Al tener esa molécula un orbital p disponible, va a ser capaz de que acepte un par de electrones. Entonces, fíjense, aquí, según la teoría de Lewis, podemos explicar una reacción ácido-base entre el acetaldehído, súper importante, este no es un protón acídico, y lo vamos a ver más adelante, y el ácido clorhídrico, porque el acetaldehído es una base de Lewis, este oxígeno tiene par de electrones, este protón es un ácido de Lewis y es capaz de formar eso que está ahí. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta teoría? Se aplica a disoluciones no acuosas. Explica la formación de aductos ácido-base siempre que ocurra lo que llamamos como siempre que ocurra la donación de electrones. Pero, ¿cuál es la principal limitación? Esto no define una escala. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy en la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, yo tengo constantes de acidez. La constante de acidez del ácido sulfúrico es 10 a la menos 7. Eso es sumamente grande. Perdón, 10 a la 7. La constante de acidez del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5 y así. Aquí yo no tengo esta escala. Yo lo que tengo es que sacar todo y definirlo en función a mis criterios químicos. Y para resumir y terminar, porque ustedes tienen clase de 1 hora, es que la teoría de Arrhenius considera que toda sustancia es ácida, ¿verdad? Todo compuesto es ácido, es aquella sustancia que produce iones hidrógeno en el medio. Una sustancia básica es aquella que produce iones hidroxilo en el medio. En Bronsted-Lowry, un ácido cede protones, una base acepta protones. Y en Bronsted-Lowry, un ácido recibe electrones y una base acepta electrones. Ok, entonces fíjense, vamos a dejarlo hasta acá porque ustedes tienen clase. Esta clase es de 1 hora. Si me equivoco, por favor me lo dicen. Ustedes tienen materia ahorita, ¿verdad? ¿Tienen otra? Disculpa, Fabiana, no te escuché. Sí, o sea, es 1 hora de clase, ¿no? Ok, sí, es la hora de clase, sí, porque fíjense, déjenme parar la clase hasta que llegamos con la clase 1